Estamos aquí nuevamente en CityPod con nuestro invitado, que continuamos una entrevista muy interesante acerca de la silvicultura. El día de hoy vuelve con nosotros Jorge Hugo García Sierra, administrador ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en investigación operativa y estadística y magíster en desarrollo agroindustrial. Es también el director actual del Centro de Ciencia del Jardín Botánico de la UTP. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Juliana, nuevamente por la invitación. Cordial saludo para todos. Bueno, Jorge, en este caso queremos hablar de un proyecto que ustedes vienen desarrollando, que es de los corredores ambientales urbanos. Creo que es un proyecto, un proceso que ustedes están haciendo aquí en la ciudad, y quisiera que nos profundizaras un poco más este tema. Sí, los corredores ambientales son muy importantes porque nos garantizan la conectividad ambiental en la ciudad. Con la Carder, desde el año 2016, hicimos un primer estudio en Pereira de caracterizar todas las zonas de espacio público verde que eran susceptibles a potencializar para generar una conectividad ambiental de especies de fauna y flora urbana. Se eligieron 5 zonas en Pereira para hacer un piloto. Esas zonas fueron la zona de Pinares, La Dulcera, Universidad, lo que es la zona de la Villa Gama, Corales, la zona de lo que es el Parque del Café, la zona del Batallón La Carder, y por último, ya que es la zona donde los 2 ríos principales de Pereira, Otuni y Consota, están más cerca de la zona de Belmonte, también se priorizó. Entonces se caracterizaron 1.445 puntos de espacio público verde urbano. Estamos hablando de antejardines, alamedas, esos plazas. Son los que se denominan corredores ambientales. Esos son espacio público verde urbano. Ya, espacio público verde urbano. Antejardines, alamedas, separadores, parques, plazas, plazoletas, todo lo verde. Adicional a las áreas de protección que existen en esas zonas priorizadas. Por ejemplo, lo que es el área de protección o zona de protección en torno a la quebrada La Dulcera, o a la quebrada La Parida, o a la Arenosa, que conocemos mucho en Pereira, esas zonas también. Entonces, esa caracterización la hacíamos como hacemos el inventario de árboles de Pereira, yendo a cada uno de los puntos y tomando todas las variables necesarias para poder calificar con un modelo que nos cualifica las 21 variables que se miden para dar un puntaje a cada área. Las áreas que tienen mayor puntaje son priorizadas para hacer parte de corredores ambientales, pero posteriormente, a través de análisis del sistema de información geográfico o cartografía digital, se empieza a identificar de esas áreas con mayor potencial cuáles pueden conformar corredores ambientales que sean visibilizados y que se puedan trabajar en la ciudad. Por ejemplo, un antejardín de 6 metros cuadrados que esté en prado y no tenga ni una planta. Ese entonces está priorizado porque está la zona verde, pero allí podríamos sembrar un árbol apropiado, unos jardines que permitan atraer colibríes, aves, abejas. Que conformen y que permitan construir ese corredor ambiental. Entonces, ese es priorizado y bien calificado porque tiene todo el potencial para convertirlo en algo muy bueno. O un separador que no tenga ni un solo árbol, como los hay. O muchas veces las zonas exteriores de algunos conjuntos que por temor, porque no saben qué sembrar, etcétera, etcétera, tienen unas alamedas preciosas al lado del andén y no tienen nada. O parques que tienen muy pocos árboles. O zonas de protección de las quebradas que solamente las estamos utilizando para arrojar basuras. Son zonas que no tienen árboles ni están sembradas con muchos elementos que generen esa característica
de atraer especies, de embellecer, sí, pero que se puede hacer allí. Claro, y se prioriza. Entonces queda priorizada, entonces cada área, esas áreas que quedan bien calificadas, si están cerca a otras áreas, entonces se puede decir que esta área, si la conecto con esta área, ya puedo empezar a generar un corredor. O sea, sí, que si me llega un colibrí acá, a este antejardín, puede pasar a ese separador de allá, claro, y también empezar a generar un corredor, hasta que yo conecte, por ejemplo, dos quebradas, sí, ¿sí? O una zona de la ciudad con otra. Porque en Pereira, toda la estructura ecológica que está conservada en el POT está en torno a lo que es la dirección de los ríos y las quebradas. Si ustedes, sí, ven en Pereira, todos nuestros ríos y quebradas van de oriente a occidente. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces el Otún va a oriente-occidente, Consota oriente-occidente, la Dulcera, sí, la Arenosa, la Parida, todas van así, ¿sí? Todas van en ese sentido, la Mielita, todas. Pero claro, no existe una conexión norte-sur pensada, claro, para que empiece a conectar eso que ya está protegido en el POT, sí, y que en teoría va a permanecer en el tiempo. Claro. Pero como generamos una conexión a las, por ejemplo, a los guatines que hay en una determinada quebrada, por ejemplo acá en la Arenosa, sí, cómo pasa una especie de la Arenosa acá en los Alpes a la Dulcera que está por el terminal o en la universidad. Muy difícil. Claro, entonces es empezar a generar esas conectividades norte-sur, sí, a partir de corredores ambientales. Nosotros con la CARDER definimos 14. De esos 14 hemos implementado 3 ejemplos. Sí. Uno fue en la zona de la Comuna Olímpica, en Corales. Sí, que es bastante verde esa, sí, comuna de la ciudad. Y es una comunidad también muy comprometida. Sí. Por eso fue el primero. Sí. ¿Sí? Sobre todo porque queríamos que fuera un éxito, y la comunidad nada más cuando nos vio caracterizando esas zonas nos preguntaba qué van a hacer, nosotros colaboramos, ya tenemos unas ideas. Entonces hasta el Parque de las Iguanas, sí, en donde hicimos un sendero de cerca de 300 metros. Espectacular. Para que lo aprovechara la gente. Y hicimos un enriquecimiento vegetal para empezar a generar conectividad de un lado del Consota al otro lado del Consota, porque el Consota viene por un costado de Corales y se devuelve por el otro costado. Claro. Entonces, haciendo uso de los antejardines y 2 parques que hay en el Corales más antiguo, la misma comunidad los llama el Parque de las Ardillas y de los Pájaros, generando una conectividad entre el Parque de las Iguanas por los antejardines con uno de los parques y luego con el otro, sí, empezamos a conformar ese corredor ambiental. Pero esos corredores ambientales no son solamente para la fauna, también deben ser para las personas. Claro. Entonces nosotros el concepto de corredor ambiental, que en esencia es aquellas áreas verdes que pueden generar una conectividad para el flujo de especies. Sí. Nosotros, y ya está en alguna bibliografía, pero la adoptamos, y que puede generar un aprovechamiento de las comunidades. Claro. Entonces por eso hacemos senderos, de acuerdo a los inventarios que hacemos en esas zonas, generamos unas vallas educativas, unos rótulos de todos los árboles, y generamos unas socializaciones con la comunidad para la apropiación de esos sitios. En Corales hicimos el primer puente para paso de fauna urbana. Era un experimento, y a los 3 meses ya nos estaban pasando las iguanas y las ardillas por los puentes. Sí, ¿sí? Claro. Luego esa experiencia la replicamos en San Fernando y en la zona de Cañaveral, sí, claro, ya es hacia el parte de Cuba, San, sí, Fernando, Cuba. Hicimos ya un sendero de 900 metros, pero con la misma estrategia, enriquecimiento vegetal para generar conectividad. Ahí inclusive incluimos un humedal que está por detrás de la zona de bomberos. Sí. Y hicimos también un sendero dentro de un guadual, que es el que uno ve desde la vía que cuando pasa por San Fernando, que da contra Unicentro y Cañaveral 1 y 2, que están contra la 30 de agosto ya. Terminamos un sendero que había iniciado CARDER, y también hizo parte pues de ese corredor. Sí. Y la última experiencia la hicimos en el Batallón San Mateo, donde proyectamos... No, por esa misma, claro, uno va viendo el, sí, corredor, uno ya tú vas diciendo como los sectores y uno va viendo, claro, el corredor, cómo se ha ido formando. Y dentro del batallón, donde pretendemos que en un futuro haya un parque de conservación, hicimos un sendero de 600 metros
por en medio de los bosques que tiene el batallón en su parte interior. Sí. Y se hizo todo el mismo proceso de educación ambiental, equipamiento para la educación ambiental, caracterizaciones, y quedó entregado al batallón, e inclusive ellos lo utilizan también para recibir grupos y poder hacer recorridos dentro del batallón por el corredor ambiental. Claro. Y hay otros 13 propuestos en Pereira. Todos con el mismo modelo, la misma metodología, que se basa en la utilización de los dispositivos móviles que tengamos para la captura de información. Creamos ese modelo para primero la calificación y cualificación de cada uno de los espacios, y luego la definición a través de la cartografía digital de los corredores. Hicimos lo mismo en Dos Quebradas. Ya. Y en Dos Quebradas logramos definir 20 corredores, porque en Dos Quebradas no se hizo por sectores como en Pereira, en donde habían 5 priorizados, sino que se hizo en todo el municipio. Ya. Entonces salieron 20 corredores. ¿Es por la topografía de Dos Quebradas? Por lo que ¿Cuál fue la razón? Dos Quebradas tiene demasiadas quebradas. Sí, por eso el nombre. No es dos solamente, sino tiene muchísimas quebradas. Sí. Entonces casi que en torno a esas quebradas se visibilizaba, y después de aplicar el modelo y llevarlo al sistema de información geográfico, se visibilizaban muy fácil las conectividades y lo que podíamos hacer allá. Claro, y potencial que había. Y era en todo el municipio. Y además tiene una cantidad de guadales impresionante en Dos Quebradas también, bastante. Y la topografía más plana. Claro. Entonces fueron 20, y la fortuna es que en Dos Quebradas todos los 20 los adoptó el nuevo plan de ordenamiento. Sí. En Pereira adoptó en parte la metodología y está proponiendo esos y otros corredores. Con Sociedad de Mejoras estamos trabajando un gran corredor ambiental en Pereira, que es el Corredor Verde. Sí. Es entre Canceles, la Universidad, Jardín Botánico, el Parque Arqueológico El Salado, el Vergel, toda esa parte del Consota hasta llegar al batallón. Ya. Es un corredor grande, urbano, pero que está conectando. Puede conectar el río Tun con el Consota por la parte de Canceles. Claro. Que ahí está Canceles, Gimnasio Pereira, que tiene también un sendero, o sea, toda esa parte que conecta hasta el río. Ese sendero del Gimnasio Pereira lo hicimos nosotros, pues conjuntamente con el colegio también. Sí, lo un trabajo espectacular. Tiene un sendero hermoso. Y en la zona del batallón vuelve a conectar ya no Tun con Sota, sino con Sota o Tun, porque si llegamos al batallón, el lote del batallón llega hasta el Tun. Claro. Si miramos eso, ahí ya está el nudo, está lo que es el parque industrial, comuna del café, que es en la ciudad la que mayor diversidad de especies tiene de árboles, ¿sí? Más que inclusive la comuna universidad. Impresionante. Porque hay muchas especies culturales, la gente siembra mucho en esa comuna, entonces hay mucha cantidad. Eso es muy importante, Jorge, eso le iba a preguntar yo ahora. Es cultural ese tema, porque por ejemplo acá en Pereira uno ve que las personas se ofenden mucho con la poda de un árbol, y a veces tienen que venir las instancias digamos gubernamentales, o la CARDER o parques de arborización, a explicarle a la comunidad cuando es necesario de pronto el corte de un árbol, ¿cierto? Porque está poniendo en peligro a las personas o alguna situación especial. Es una apropiación cultural muy de acá. No sé si es solamente de Pereira, veo que Armenia y Manizales también son regiones, todo el eje cafetero es muy verde, y hay una apropiación importante con respecto a eso. Es un trabajo también que han hecho ustedes como instituciones, pero también creo que hay una parte que es cultural, muy nuestra. Claro, es esa sensibilidad hacia los árboles, hacia lo verde. Todos nosotros venimos de una cultura de establecimiento en esta zona del país donde hay demasiado verde. Nuestras montañas prácticamente están allí permanentemente alimentándonos con esas imágenes, ese paisaje, y todo lo queremos tener en nuestra parte de atrás de la casa y en la parte de adelante. Entonces no queremos que nos afecten nuestros árboles, el que tenemos en el antejardín, o en el separador, o en el solar, o lo que está en torno a nuestros conjuntos, unidades, o los que hay en nuestros barrios.
Y eso se ha arraigado aún mucho más con la educación ambiental que van teniendo nuestros hijos. Sí, sí, porque ellos llevan eso a la casa sí, ellos transmiten esa información. Ellos tienen ya ese chip de la conservación. Sí. Muchos de nuestros abuelos les tocó abrirse el camino para hacer la colonización antioqueña, sí, ¿cierto? Sí. Y era abrir el espacio. Sí. Ahora ya la nueva generación no quiere abrir más espacio, quiere que hagamos que se conserven una esas revegetalización, zonas. al Claro, contrario, ¿cierto? Y que conservemos lo que tenemos. Y desde las instituciones educativas hacen mucho ese llamado, por ejemplo, a la arborización, a plantar siempre un árbol en diferentes situaciones, y pienso que eso es muy valioso porque lo que usted acaba de mencionar y todo lo que hemos aprendido en este programa, Jorge, es de esa importancia de esa vegetación que tenemos alrededor, que es fundamental para llegar a ser esa ciudad inteligente que queremos, porque a veces cuando hablamos de ciudades inteligentes la gente solo piensa en lo tecnológico, ¿cierto? En lo urbanístico, en lo industrial, en lo económico, ¿cierto? Lo que no da, pues no sirve. Y en este caso, esto nos provee la vida. Claro, el bienestar. Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de calidad ambiental, claro, porque es la que está asociada a nuestra salud y a nuestro bienestar en una mayor medida. Y no solo lo que nos brindan a nosotros los árboles en cuanto a la purificación del aire, si sabemos que ellos son los que capturan en gran medida la contaminación, el polvo, el ruido, los olores, todo eso, sino también el grado de responsabilidad que tenemos con la biodiversidad asociada a esos árboles y a esas áreas urbanas verdes o áreas de protección urbana, porque no estamos solos. Claro. Nosotros no somos una especie sola, ni en nuestras ciudades ni en nuestro planeta, sino que esas áreas verdes están asociadas a unas especies que ameritan ser conservadas y que no sean confinadas en unos pequeños bosques o en unos pequeños fragmentos que hay en la ciudad, sino que a través de esos proyectos de corredores ambientales tengan la posibilidad de movilizarse también por la ciudad. Claro, claro. Si nos da tanta alegría verlos, claro, generemos también la posibilidad de que ellos se muevan para poderlos ver con mayor permanencia, con mayor frecuencia, y en mayor número de espacios en nuestra ciudad. Y además, ahorita hablabas algo muy importante, y es pensar en ese corredor ambiental para los animales, pero decías también para los humanos, pero entendiendo que nosotros también somos animales, ¿cierto? Somos una especie de animal y necesitamos permanentemente ver eso. Por salud mental también es muy importante, emocional, eso genera una conexión diferente y nos hace un poco más conscientes. Hoy en día ustedes como instituciones nos hacen también mucho más conscientes de esa importancia. De la importancia de disfrutar de esos espacios verdes que tanto beneficios nos traen, no solo para disfrutarlo, para hacer deporte, para el esparcimiento, sino para la salud. Claro. Hablábamos en el programa pasado de la vitamina N, esa vitamina naturaleza que ya está comprobada por los médicos que genera no solo prevención de enfermedades, sino el tratamiento de enfermedades. Es importantísima que tengamos contacto permanente con la naturaleza. Claro. Y no necesitamos irnos a abrir trocha en un bosque, como se dice, sino utilizar los espacios que tenemos. Que ya tenemos el acá. Parque del barrio, el sendero del barrio, el jardín botánico es un espacio, los diferentes parques de la ciudad, irnos a la Florida, al Santuario de Flora y Fauna Tunquinvaya, a la Cascada, a Santa Rosa, a una casa turística, a un café en la zona rural, a un pueblo. Todo eso es vitamina N. Tú ahorita hablabas, por ejemplo, de la comuna de La Villa y de Gama. Yo viví mi infancia en esa comuna y tengo un gran recuerdo, y creo que eso es lo que nosotros deberíamos proveerle a la niñez en esa etapa de la infancia, y es esa infancia recreada por todo ese ecosistema verde, porque no es lo mismo cuando tú creces, por ejemplo, en un conjunto donde todo es cemento, ¿cierto? Donde todos quieren piscina, donde todos quieren salón social, pero nunca se habla de ese deseo de tener árboles alrededor. Yo fui muy feliz creciendo con árboles, además porque en la época de nosotros se usaba mucho montarse al árbol, ¿cierto? Quedarse allá, el columpio, quedarse allá montado mirando para abajo, eso era una dicha con los amigos. Era un proceso diferente al que se vive hoy en día. Hoy los chicos no están
tan familiarizados con esos entornos y yo creo que desde el gremio de los constructores deberían pensar un poquito más en esa particularidad de hacer los conjuntos mucho más verdes, mucho más Claro, verdes. por supuesto. O sea, hay estudios sobre los niveles de estrés cuando las personas viven en entornos grises Sí. a cuando viven en entornos verdes. Lo mismo Creo que debe ser. ocurre con los niños. El Sí. disfrute de ellos es distinto en un entorno de cemento que cuando pueden tener contacto con el pasto, con la tierra, con el árbol, Claro, ¿sí? claro. Apropiarse del árbol. Todo eso es importantísimo. Nosotros en el jardín que tenemos un programa de educación ambiental que trabaja con algunas instituciones educativas y ellos son pues como nuestro grupo natural principal en el jardín. Hablamos mucho de las aulas vivas para las instituciones educativas. Sí. Entonces siempre le colocamos al docente la tarea de buscar el área verde más cercana al colegio. Claro. Nosotros nos intentamos acercar mucho a esos docentes de instituciones públicas porque tienen menos posibilidades a veces de disfrutar de estos espacios. Sí. Entonces la tarea de buscar el área verde más cercana al Sí. colegio para apropiarla como aula viva y se le proponen unos trabajos con los niños interesantes como empezar a contar, identificar las aves, los Claro, árboles, claro. Incluirlos dentro de sus proyectos ambientales escolares. Claro, Eso es. son proyectos de investigación a nivel interno y que son bastante interesantes, a veces trascienden fuera de las instituciones. Exacto, entonces proyectos como el de silvicultura urbana, el de corredores ambientales, este trabajo con los colegios, los 36.000 visitantes que tenemos, Sí. nos hacen que con un lenguaje sencillo, claro, simple, llevemos la ciencia a las personas y a la ciudad. Claro. Por eso MinCiencias nos ha reconocido como centro de ciencia. Eso te iba a preguntar, Jorge, porque ustedes son un referente de educación en la ciudad y fueron reconocidos como centro de ciencia. El Jardín Botánico fue reconocido como centro de ciencia por el ministerio. Cuéntanos ese reconocimiento que significa para la universidad y para nosotros los pereiranos. Sí, a ver, desde el año pasado salió la resolución de MinCiencias luego de un proceso de un año donde ellos evaluaron el trabajo del Jardín Botánico, en nuestros proyectos, nuestras actividades, programas, nos hacen ese reconocimiento debido a lo que nosotros hacemos por la apropiación social del conocimiento en biodiversidad. Sí. O sea, que no tenemos una conservación estática que se queda en los bosques de la universidad y en el jardín botánico, Sí. sino que la llevamos a las instituciones educativas, a los jóvenes, a todo tipo de público. Impacta a la ciudadanía. 36.000 visitantes en promedio año. Pero no solamente los que van a la universidad, sino los proyectos que nosotros hacemos en la ciudad. Claro. Como los que les hemos venido contando y otros que hemos desarrollado inclusive en el departamento. En educación ambiental, ¿sí? Sí. En conservación de especies amenazadas. En eso somos muy fuertes en el Jardín Botánico. Hemos hecho un trabajo muy importante con magnolias en Risaralda, Sí. el cual nos financió por 8 años la BGCI, que es como la Asociación Mundial de Jardines Botánicos, Ya. para conservar esa familia botánica en Colombia, que son árboles hermosos, porque son los más amenazados de todo el país. Es la familia botánica más amenazada. Hay 43 especies en Colombia, todas amenazadas de extinción, Sí. y hay 8 en Risaralda. Entonces hemos realizado procesos de investigación y de devolver a las comunidades esos resultados de investigación, logrando un impacto en las poblaciones de esas especies amenazadas en lo que es las zonas de bosque del departamento. Sí. Por todo eso es que nos reconocen como centro de ciencia. Importante para Pereira es que estos centros de ciencia, nosotros somos el segundo en Risaralda, Sí. el primero fue Ucumarí, por obvias razones, ellos realizaron un trabajo magnífico con la parte de fauna, la parte de educación ambiental, Sí. la gran cantidad de visitantes, pero el tener estos espacios en las ciudades permite que MinCiencias, que anteriormente solo atendía el tema de investigación, que muchas veces se quedaba dentro de las instituciones académicas, Sí. permite que esas investigaciones, esos proyectos que nosotros tenemos para la gente, para la ciudad, trasciendan y lleguen a los ciudadanos a través de programas de extensión que permitan esa apropiación social. Claro, esos programas de extensión están abiertos para cualquier persona que quiera Claro, ser parte, para sí. cualquier persona que quiera ingresar. Claro que sí, nosotros en relación al programa de educación tenemos
pues varios servicios, no solamente el de recorridos, y hay varios tipos de recorridos, temáticos, pedagógicos, de acuerdo al grupo que llegue a la universidad o al jardín botánico. Pero tenemos vacaciones recreativas para los niños, ¿cierto? También todos estos temas cumpleaños de aventura, entonces todos esos servicios y programas los aprovechamos para llegar con nuestro mensaje de conservación, de educación ambiental, de economía circular, muchos temas ambientales que están asociados allí. Y el vivero forestal, tenemos un vivero forestal reconocido por el ICA y que es tal vez el que en la región produce mejor y más cantidad de especies nativas, ¿sí? De valor ecológico. Entonces, a través de todo ese trabajo que nosotros hacemos fuera del jardín en los proyectos, como las expediciones botánicas que hacemos constantemente en el departamento, logramos tener esas semillas de especies que otros viveros no tienen, como comino crespo, cedro negro, roble, cedro de montaña, todas esas especies maravillosas las podemos en nuestro vivero. Y a pesar de que es un vivero, que es un proyecto aparentemente sencillo, detrás tiene un trabajo de investigación, inmenso, conservación, trabajo de campo importante que incluye incluso trabajo de las comunidades, porque nosotros no llegamos solos a los árboles que quedan de algunas especies que ya no se ven comúnmente en el departamento. Jorge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por el tiempo y por compartir todos estos saberes que pues nos alimentan y hace que seamos muy conscientes de esa necesidad de cuidar este ecosistema tan lindo que tenemos acá en la región. Juliana, gracias por esta gran oportunidad. Para nosotros es un placer poder aprovechar estos espacios y contar lo que hacemos en el Centro de Ciencia Jardín Botánico, que es un centro de ciencia y un jardín de todo Pereira. Estamos abiertos para ustedes, que los visiten. Si no lo conocen, se están perdiendo de un baño forestal y de vitamina N fabuloso. Gracias, Jorge, muchas gracias. Y a ustedes que nos ven también, muchísimas gracias. Próximamente volveremos acá con ustedes en CityPod.